Vamos a comenzar nuestro último Zoom del año. Ya la semana que viene vamos a estar sobre la era, así que este es el último encuentro por esta vía, por la vía de Zoom. Y como les venía contando en los encuentros presenciales que tuvimos a lo largo de esta semana, la idea sería concluir con el último tema que nos quedaba pendiente dentro del tema 3 de inmunopatologías, que es el tema de inmunodeficiencias, y con eso terminar de cerrar la parte de la tercera era, que es inmunología. Bueno, voy a compartir con ustedes pantalla, voy a compartir el Power. Como van a ver, en el aula tienen un video que trata de las inmunodeficiencias. Lo único que hice fue agregar a la información del video algo sobre inmunodeficiencias secundarias, que de igual manera la mayor parte de ustedes lo va a tener como trabajos prácticos la próxima semana, el caso clínico de HIV, pero bueno, por lo menos para adentrarnos un poco en lo que es el proceso de las inmunodeficiencias, su diagnóstico. Bueno, fue, fue preparado este Power y bueno, esta clase. Los objetivos que tenemos que desarrollar durante esta clase incluyen categorizar y caracterizar sobre todo las inmunodeficiencias primarias, tratando de identificar componentes, células y moléculas comprometidas en cada una de las inmunodeficiencias, relacionar los defectos con los mecanismos subyacentes y con las alteraciones que se van a desarrollar en el sistema inmune. O sea, una vez que vemos la causa de la inmunodeficiencia, vamos a entender o vamos a tratar de entender qué va a provocar eso sobre el funcionamiento y desarrollo del sistema inmune. También reconocer que en las inmunodeficiencias los defectos en los mecanismos pueden no solo comprometer la capacidad del organismo para defenderse contra infecciones, sino que también la inmunodeficiencia puede desencadenar enfermedades autoinmunes. Vamos a ver en qué condiciones una inmunodeficiencia podría llevar a la aparición de una enfermedad autoinmune. También reconocer metodologías de evaluación para el diagnóstico de inmunodeficiencias y integrar a través de casos, que eso en realidad lo dejo más que nada para el video, porque si bien yo les voy a dar el laboratorio que esperamos tener, no voy a hablar tanto de casos clínicos, sino más que nada voy a explicar los mecanismos de inmunodeficiencias que aparecen. Bueno, ¿de qué estamos hablando cuando utilizamos el término inmunodeficiencia? Y lo que podemos decir es que cuando utilizamos el término inmunodeficiencias, fundamentalmente estamos hablando de un grupo de patologías que se caracterizan por la incapacidad del sistema inmune para poder realizar una respuesta inmune adecuada. ¿Sí? Bueno, la verdad es que las inmunodeficiencias las podemos clasificar en primarias y secundarias. En especial las inmunodeficiencias primarias fundamentalmente están asociadas a mutaciones en genes que afectan el desarrollo, la función de distintos componentes del sistema inmune, ya sea de forma individual o de forma combinada. Nosotros vamos a tener mutaciones en genes que sintetizan proteínas que pueden servir para el desarrollo de células, para el funcionamiento de células, ¿sí? Y eso fundamentalmente va a ser la causa inicial en estas inmunodeficiencias secundarias. En las primarias, perdón. En las inmunodeficiencias secundarias, lo que vamos a encontrar es una enfermedad que va a estar asociado subyacente
y que va a ser la responsable de provocar inmunodeficiencias. Vamos a ver un ejemplo hoy de una inmunodeficiencia secundaria y ahí van a entender un poquito la diferencia con la primera parte de la clase, donde fundamentalmente vamos a hablar de inmunodeficiencias primarias. Avanzando un poquito, puedo contarles que, por ejemplo, las inmunodeficiencias secundarias suelen ser mucho más frecuentes que la inmunodeficiencia primaria, muchas veces de causas multifactoriales, ¿sí? ¿Y qué tiene de importante la inmunodeficiencia secundaria? Que si nosotros resolvemos la causa, la inmunodeficiencia revierte. Y eso, la verdad, es interesante porque podemos volver a recomponer el sistema inmune de nuestro paciente una vez que la causa es eliminada. ¿Cuáles son las causas más frecuentes? La desnutrición, ciertas infecciones. Nosotros hoy vamos a hablar de la infección por el virus del HIV como una de las causas de inmunodeficiencias. También la prematurez en recién nacidos, la presencia de algunos tumores o sobre todo enfermedades hematológicas que afecten a células del sistema inmune, algunos procesos quirúrgicos o traumáticos que, por ejemplo, puedan alterar órganos linfoides, el tratamiento con drogas inmunosupresoras. Nosotros hablamos en trasplantes justamente la necesidad de usar drogas inmunosupresoras, sobre todo para evitar rechazos agudos o crónicos. Y bueno, la acción directa sobre el sistema inmune hace que no solo se evite la activación del sistema inmune frente al trasplante, sino que también se va a evitar la activación del sistema inmune frente a diferentes tipos de noxas. Algunas enfermedades metabólicas, la diabetes de tipo 1, por ejemplo, la diabetes, disculpen, en general, es una patología que está muy asociada a la inmunodeficiencia, ¿sí? Y finalmente, podemos hablar de patologías que generen pérdidas de proteínas, como síndromes nefróticos o alguna insuficiencia renal, que como las inmunoglobulinas son proteínas, ¿sí? Como las inmunoglobulinas son proteínas, indudablemente la pérdida de proteínas llevaría a una inmunodepresión por pérdida, perdón, la pérdida de proteína llevaría a una inmunodepresión por pérdida de inmunoglobulinas. Bien. Vamos a las primarias, que son las primeras que vamos a estudiar. Como dije, tienen una base genética. Hay mutaciones de genes, siempre, y a partir de esas mutaciones de genes va a aparecer la disfunción en el sistema inmune. ¿Cómo predecimos la presencia de estas inmunodeficiencias, sobre todo las primarias? Porque lo que vamos a observar es que un paciente que tiene una inmunodeficiencia primaria es un paciente que está predispuesto a infecciones a repetición, a presentar autoinmunidad, a presentar alergias, autoinflamaciones, tumores, ¿sí? Hasta aproximadamente el año 2021 había más o menos 483 genes diferentes descriptos como los causales
de inmunodeficiencias primarias. Obviamente, estos últimos años han aparecido algunos genes más, por lo tanto, actualmente tenemos más de 500 genes responsables de que aparezcan inmunodeficiencias. Sin embargo, la inmunodeficiencia no es una de las patologías más frecuentes que aparecen en nuestros pacientes. ¿Cómo clasificamos la inmunodeficiencia? La verdad, la inmunodeficiencia se clasifica en categorías, teniendo en cuenta eh, cuál es la patología o el defecto de base que aparece, y que muchas veces esta clasificación ayuda mucho a identificar rápidamente y a, de alguna manera, categorizar a los pacientes, ya que nos da, según esta clasificación, datos muy puntuales con respecto a la deficiencia que tiene el paciente. Cuando nosotros hablamos de una inmunodeficiencia combinada sin diagnóstico molecular, estamos hablando de una inmunodeficiencia que afecta tanto a la familia de linfocitos B como también a la familia de linfocitos T. Y sin el diagnóstico molecular implica que no se han reconocido genes específicos como responsables de la inmunodeficiencia. Después tenemos, por ejemplo, voy a mostrar alguna otra al azar, la inmunodeficiencia predominante de anticuerpos. Esta suele ser una inmunodeficiencia bastante frecuente en la población, donde lo que fundamentalmente observamos es la falta de inmunoglobulinas en sangre periférica. Esto puede ir o no acompañado con la presencia de linfocitos B. En general, estos pacientes tienen linfocitos T normales, y la disfunción básicamente está en la cantidad de anticuerpos circulantes que tiene el paciente. Otro ejemplo, inmunodeficiencias que, por ejemplo, afectan más que nada la inmunidad innata. Vamos a ver algunos ejemplos en la clase de hoy, como lo es la inmunodeficiencia por defecto en los fagocitos, ya sea en el número, la función o en ambos. Y hay una inmunodeficiencia que por eso, en general, ya se dejó de hablar de inmunodeficiencias como tales para caracterizar a estas patologías. Se empezó a hablar de errores innatos de la inmunidad, ya que no todas las inmunodeficiencias causan déficit en lo que es la respuesta del sistema inmune. Un ejemplo es la inmunodeficiencia por desórdenes autoinflamatorios. En este caso, el error que aparece, error innato del sistema inmune, tiene que ver con un sobreestímulo de tipo autoinflamatorio del sistema inmune del paciente. Entonces, es un poquito difícil caracterizar a este desorden autoinflamatorio que habla más que nada de un incremento en la respuesta inmunológica. Es muy difícil caracterizarlo y nombrarlo como una inmunodeficiencia. Y es por eso que en general se está optando por cambiar el término de inmunodeficiencias para hablar de errores innatos del sistema inmune. Entonces, debido a esta séptima categoría, es que estamos cambiando la denominación de este tipo de inmunodeficiencias. Bueno, simplemente para que tengan una idea, y es un poquito lo que yo dije, la inmunodeficiencia más predominante en la población, en el 45%, es la deficiencia de anticuerpo, y más que nada, las poblaciones donde vamos a encontrar mayor afectación es entre 5 y 19 años y entre 20 y 39 años. Si bien en edades menores tenemos
la aparición de signos y síntomas, en general es mucho mayor la prevalencia entre 5 y 19 años. Bueno, ¿cuándo tenemos una sospecha diagnóstica de una inmunodeficiencia primaria? Sobre todo cuando analizamos la historia clínica de un paciente y encontramos algunos datos que nos llaman mucho la atención. Como por ejemplo, encontramos una tasa de crecimiento y desarrollo bajo, el paciente tiene recurrentes y tiene inusuales infecciones. Por ejemplo, también cuando aparecen infecciones que son muy graves, frecuentes y que tienen una característica que nos llama un poco la atención en cuanto al tipo de patógeno que está involucrado. Suele ser quizás muchas veces un microorganismo que en otro tipo de pacientes no resulta tan agresivo, en cambio en este paciente en particular genera manifestaciones muy intensas. Cuando tenemos infecciones recurrentes y nuevamente por patógenos inusuales o recurrentes infecciones por un mismo patógeno. Cuando también aparecen reacciones de autoinmunidad, inflamación o linfoproliferación, son todas situaciones que nos hacen mirar con detalle al paciente y empezar a analizarlo, empezar a sospechar una inmunodeficiencia. ¿Dónde miramos primero? Primero miramos la historia familiar. Miramos si no hay otros miembros de la familia afectados, vemos las características de sus padres, sus hermanos, y vemos la historia de abortos a repetición que podría presentar su madre. Bueno, ¿qué signos de alarma tenemos? La verdad, acá hay dos grupos que conjugan signos de alarma. Si miramos en general las infecciones de oídos a repetición, 4 o más infecciones nuevas en un año, nos debería llamar la atención. 2 o más infecciones de sinusitis graves en un solo año. 2 o más meses tomando antibióticos con pocos resultados. 2 o más neumonías en un año. Dificultad para aumentar de peso, como le dije yo. Eh, Muguet o candidiasis superficial en niños mayores a un año, infecciones recurrentes en piel, tejidos blandos, abscesos en órganos, infecciones oportunistas. Bueno, como ven, hay un montón de cuestiones que tenemos que tener presente y que deberían funcionar como signo de alarma, sobre todo en niños, ¿sí? En niños, eh, para que empecemos a estudiarlo y de esa manera podamos encontrar alguna posible causa de inmunodeficiencia. ¿Cómo estudiamos una inmunodeficiencia? Bien, para poder estudiar una inmunodeficiencia, eh, vamos a revisar vamos a hacer, perdón, algunos estudios, ¿sí? Como por ejemplo, dosaje de inmunoglobulina suele ser una de las primeras cosas que pedimos. Pedimos los distintos isotipos de inmunoglobulinas porque a veces tenemos inmunoglobulinas, pero tenemos mayoritariamente un tipo y no las otras opciones. Ustedes saben que cada inmunoglobulina tiene su función especial en el organismo, entonces pedimos dosaje de IgG, dosaje de IgA, de IgM, de IgE. Esto se hace en el laboratorio por técnicas inmunológicas. Ustedes estudiaron algunas técnicas que justamente permiten dosar inmunoglobulinas, sobre todo técnicas de interacción secundaria, podríamos usar para el dosaje de inmunoglobulinas. Después también la cuantificación de poblaciones linfocitarias. Esta cuantificación se hace sobre todo por la citometría de flujo, que lo que hace es, de alguna manera, discriminar las distintas poblaciones de linfocitos y marcarlas con
isótopos radiactivos y a través de la identificación de radioactividad poder detectar la presencia de poblaciones, como por ejemplo, se marcan todos los linfocitos que tienen en su membrana la proteína CD3. ¿Quiénes tienen CD3? Todos los que son linfocitos B. Si yo determino con una inmunomarcación todos los que tienen CD3 en su membrana, lo que voy a identificar es la cantidad de linfocitos T que tengo en una persona. A su vez, puedo cuantificar dentro de los que tienen CD3, además los que tienen CD4, y eso lo que me permitiría hacer con una citometría de flujo es, dentro de la cantidad de CD4, perdón, dentro de la cantidad de linfocitos T, quiénes son helpers. También podemos detectar a los que tienen CD3 y CD8. Usamos el marcador CD19 para identificar a los linfocitos B y usamos el marcador CD56 para identificar a los natural killers. Con respecto a los linfocitos T y B, es interesante porque puedo encontrar por inmunomarcación quienes están en un estadio naive, vírgenes que todavía no tomaron contacto con el antígeno, y quienes ya se encuentran activados y están como células de memoria. Por ejemplo, en el caso de los linfocitos B, puedo encontrar quienes han pasado por un switch isotípico, ¿sí? Quienes aún conservan eh, la organización de inmunoglobulinas o de cadenas pesadas originales y quienes pasaron por un switch isotípico. Todas estas cuestiones las puedo detectar por citometría de flujo. También puedo hacer estudios funcionales como respuesta a vacuna, o sea, buscar anticuerpos frente a una vacuna en particular, y eso me va a permitir evaluar si el paciente frente a la administración de una vacuna, su sistema inmune responde formando anticuerpos, formando linfocitos de memoria. Podemos evaluar la respuesta proliferativa de linfocitos T. Esto generalmente se hace tomando linfocitos T de un paciente y haciendo un cultivo celular. Entonces podemos ver si esos linfocitos frente a un estímulo o a una citoquina sufren una proliferación. Como dije, bueno, en cuanto a la cuantificación de linfocitos, vírgenes, de memoria, BT, muchas veces estudiamos moléculas de adhesión, ¿sí? Sobre todo para evaluar las características de células de la inmunidad innata, para ver su capacidad de adhesión. También la expresión de moléculas coestimuladoras, por ejemplo, en células dendríticas. Todo esto lo puedo determinar por citometría de flujo. Y como dije, respuestas a vacunas, proliferación in vitro, medición de citoquinas, ver en sueroplasma los niveles de citoquinas que muestra una persona, extraer natural killers de una persona y en el laboratorio estimularlo para ver su capacidad de granulación, evaluar la capacidad de hacer estallido respiratorio de neutrófilos. En cultivos celulares también podemos evaluar vías de señalización, la fosforilación de ciertas proteínas para activar mecanismos. Como pueden ver, prácticamente tenemos estrategias desde el laboratorio que nos permiten seguir de manera muy específica cada una de las etapas que implica activación de células, tanto de la inmunidad innata como adaptativa, y su funcionalidad. ¿Sí? Bueno, en general, cuando tenemos un paciente y sospechamos la deficiencia de anticuerpos, ¿qué vamos a hacer para estudiar ese paciente? Como dije, en primer lugar podemos pedir el dosaje sérico de inmunoglobulinas de todos los isotipos. Podemos pedir funcionalidad de anticuerpos, o sea, ver respuesta a vacunas, medir anticuerpos contra las últimas vacunas que se aplicó ese paciente. Si esos anticuerpos están presentes, implican que el paciente ha reaccionado ante la administración de una vacuna, de un antígeno. Cuantificar linfocitos D a través de los marcadores CD19 o CD20
y cuantificar las subpoblaciones naive, de memoria, inclusive ver qué linfocitos pasaron por un switch isotípico que en general se denomina identificación de linfocitos switcheados. Ahora bien, cuando lo que yo sospecho es una deficiencia de linfocitos T o una deficiencia combinada tanto de T como de B, puedo pedir un hepatograma, puedo pedir la cuantificación completa de T con todas sus variantes, linfocitos T totales, TSD4, TSD8, linfocitos NK, linfocitos B, en los B, los naive, los de memoria, los switcheados. También en los T, ver qué población se encuentra como naive, de memoria. Y la respuesta proliferativa frente a diferentes estímulos, que eso lo hacemos en el laboratorio, en un cultivo celular, donde extraemos linfocitos de linfos y observamos sus mecanismos de reacción. Todas estas pruebas que les estoy diciendo son posibles. En realidad, algunas se hacen en algunos laboratorios de alta complejidad, no todos los laboratorios de análisis clínicos, sobre todo los laboratorios pequeños, tienen la capacidad de llevar adelante todas estas técnicas, pero bueno, es interesante que vean que tenemos un montón de herramientas para llegar al diagnóstico de nuestro paciente. Y acá está, por ejemplo, la citometría de flujo, donde podemos observar, fíjense, acá en el eje de las X se cuantifican CD4, por lo tanto los que están más cerca del eje de las X y que están con inmunofluorescencia nos hablan de linfocitos TCD4. En el eje de las Y están los CD8, bueno, van a ver que tienen más proporción de CD4 que CD8, en este caso, ¿sí? Cuando hacemos una citometría general, esta es la parte donde se encuentran los linfocitos, ¿sí? Acá están el resto de las células de la sangre periférica. Podemos evaluar también con el CD53, CD3. Acuérdense que el CD3 era un marcador para todos los linfocitos T, y cuando yo cruzo CD3 con CD56, los que estén con menor marcador de CD3 y más marcador de CD56 me están indicando la presencia de linfocitos natural killers, ¿sí? Bueno, esto tiene una determinada interpretación, no se preocupen porque la verdad es el laboratorio el que después le va a dar una explicación de estas imágenes. Nosotros en el laboratorio, a través de la marcación con anticuerpos monoclonales, con fluorescencia, marcamos determinadas proteínas propias de estas células y así las podemos reconocer en estas imágenes para ver si están presentes y en qué cuantificación, que es después el dato que le vamos a poner. Si están presentes y en qué cuantificación, o si alguna de estas células están ausentes. ¿Estamos? Bueno, una de las actividades que ustedes tenían para, de alguna manera, tratar de estudiar estas inmunodeficiencias era tomar esta imagen que aparece acá, donde tienen las diferentes etapas de diferenciación de un linfocito, partiendo de una célula madre en médula ósea, con los estadios de maduración del linfocito B, los estadios de maduración del T y los mecanismos en órganos linfoides secundarios que siguen los linfocitos. Y bueno, y nos pedían que vayamos viendo en los puntos donde estaban señalizados con círculos en color verde cuál creíamos que era el defecto del sistema y poder dar alguna patología frecuente que curse con ese defecto en particular. Y es lo que yo fui haciendo la mayor parte de la clase. Así que los invito a empezar acá por el comienzo. Fíjense que acá parto de una célula madre pluripotencial y lo que me marca el número 1 es situaciones o defectos con la transformación en
precursores linfoides, ya sea de la familia B o familia T, o sea, el defecto que me está marcando esa primer parte de la imagen tiene que ver con un pasaje de una célula madre a un pre-B o a un pre-T. Y lo que podemos decir es que esta situación problemática, este defecto, habitualmente aparece en una enfermedad llamada inmunodeficiencia combinada severa, donde lo que observamos en el laboratorio de un paciente es una ausencia severa, eh, eh, perdón, una ausencia o una severa disminución de linfocito T y linfocitos B. Generalmente la ausencia es mucho mayor en el desarrollo de linfocitos T y puede estar o no asociada con defectos en la maduración de linfocitos B. Hay pacientes que no tienen una ausencia severa de linfocitos B, pero ustedes saben que si yo tengo una ausencia de linfocitos T, existen linfocitos B2 T dependientes que no van a poder completar su maduración si los linfocitos T helper foliculares no se encuentran presentes. Así que por más que no afecte a ambas poblaciones, T y B, con que yo tenga implicado un defecto, una falta de linfocitos T, lo que se va a afectar es la maduración de los B T dependientes. Bueno, podríamos decir en estas condiciones que el paciente nace sin un sistema inmune adaptativo funcional, directamente. Cuando le hacemos un laboratorio a este paciente, obviamente es un paciente que viene con una clínica de infecciones a repetición o algunas infecciones en temprana edad que nos llaman un poco la atención. Y cuando hacemos un laboratorio a este paciente, lo que fundamentalmente, lo primero y principal que nos va a llamar la atención son los niveles de inmunoglobulinas, IgG, IgA, IgM disminuidos, los niveles de CD3, que era el marcador de linfocitos T ausentes, los niveles de CD9, que eran los marcadores de linfocitos B, que acá puede estar variable. ¿Qué quiero decir? Puede estar ausente, ausencia de linfocitos B o presencia. Pero ¿qué pasa? Por más que tengo linfocitos B, si no tengo linfocitos T, los B dependientes de T para poder activarse tampoco se van a poder activar. Y el marcador CD56, que me marca la presencia de linfocitos natural killer, también demuestra ausencia total. O sea, el paciente no tiene linfocitos T, no tiene natural killers. Puedo no tener linfocitos B, si los tuvieras, la verdad, no, digamos, también sería un problema porque no se activarían correctamente y tiene disminuidos los niveles de inmunoglobulinas. En general, esto aparece en chicos pequeños, ¿sí? En chicos muy chiquititos, y vamos a encontrar infecciones severas y recurrentes, gérmenes que son patógenos expresados en niños pequeños, gérmenes oportunistas, chicos con diarrea crónica, con retraso al crecimiento, con citopenias, hay una leucopenia y hay una hipogamaglobulinemia. La verdad, este paciente es una urgencia inmunológica. Este paciente va a mejorar si hacemos un trasplante de médula ósea. Lo ideal sería directamente hacer un trasplante de médula ósea para aportar células madres con mejor calidad en cuanto a la formación de linfocitos. ¿A qué se puede deber esta inmunodeficiencia combinada severa? La verdad, se han descrito un montón de mutaciones, un montón de mutaciones que pueden favorecer eh, a esta inmunodeficiencia combinada severa. Por ejemplo, la primera mutación que aparece acá es una mutación en una enzima denominada adenilato quinasa, quizás ustedes ya la conocen. En particular, es una enzima adenilato quinasa de tipo 2, ¿sí?
esta adenilato quinasa de tipo 2 está relacionada con defectos en la sobrevida, directamente defectos en la sobrevida de los precursores hematopoyéticos. Entonces, como los precursores hematopoyéticos no tienen una buena sobrevida, directamente no generan células maduras. Después, acá, este es el defecto también de una enzima. La primera, la ADA, es una adenosina desaminasa y la PNP es una nucleósido purina fosforilasa. Esta deficiencia, estas dos son enzimas que están asociadas al metabolito de nucleótidos dentro de los precursores hematopoyéticos. Al estar mutadas estas enzimas, hay acumulación de metabolitos tóxicos porque los nucleótidos no son metabolizados adecuadamente, y esto también podría provocar, por el efecto tóxico, la muerte temprana de precursores hematopoyéticos. Una de las patologías bastante observada es esta otra, la mutación o la deficiencia de la cadena gamma común en receptores para ciertas interleuquinas. Esta cadena gamma común aparece en receptores como receptores para la interleuquina 2, para la interleuquina 4, para la interleuquina 7, para la 15, para la 21. Como pueden observar, si el receptor no funciona, la citoquina no puede enviar el mensaje. Y en el caso de la interleuquina 2, acuérdense que es fundamental para la proliferación de linfocitos T fundamentalmente. La 4 es importante para la diferenciación, también lo es la 7, la 9. Entonces, en este caso, el defecto va a estar más que nada en la señalización de citoquinas, y por eso no vamos a poder formar células efectoras dentro de la familia de linfocitos T, fundamentalmente. A veces el problema no está en el receptor, sino que está en el mecanismo traductor intracelular, donde hay una JAK, una proteína JAK, puede estar mutada la proteína JAK, ¿sí? Bueno, como ven, este defecto en la señalización de citoquinas también es muy importante para formar una inmunodeficiencia combinada severa. Otra cosa importante que podemos observar son mutaciones en los genes RAG. Si ustedes recuerdan, las mutaciones, los genes RAG eran los genes que ayudaban a la recombinación de los fragmentos génicos para formar tanto el BCR como el TCR. Así que acá vamos a tener anormalidades en las recombinaciones BDJ tanto del BCR como TCR. También podemos tener anormalidades en el TCR, como por ejemplo ante una mutación del complejo CD3. Recuerden que el complejo CD3 acompañaba a la expresión del TCR y era la proteína traductora. Entonces, por más que tengamos linfocitos con TCRs expresados, al no tener la proteína traductora, el linfocito va a ser incapaz de interaccionar con complejos mayores de histocompatibilidad, y esto directamente va a hacer que no puedan pasar las pruebas de tolerancia que nosotros realizamos en nuestros órganos linfoides primarios, y bueno, por lo tanto, obviamente va a haber errores en el sistema inmune. Bueno, ¿qué más? Anormalidades químicas. El síndrome de DiGeorge, en particular, forma parte de este gran grupo de enfermedades. Como ven, cuando hablo de inmunodeficiencias combinadas severas, están involucradas un montón de patologías donde hay un cierto grupo de genes afectados, y en todos los casos
se afecta fundamentalmente la formación y producción de linfocitos T y o B, y si no se afecta la producción de linfocitos B, se afecta su maduración debido al déficit de linfocitos T. Como le decía, el síndrome de Di-George es una inmunodeficiencia combinada severa bastante interesante. La mutación es una lesión en el cromosoma 22, en el brazo, en el brazo largo, perdón, en la sección 11.2, en el brazo Q, sección 11.2. Y en general es una malformación congénita que da lugar al desarrollo defectuoso tanto del timo como de las glándulas paratiroides y genera una cardiopatía congénita. Bien, ¿qué tiene el paciente desde el punto de vista inmunológico? Ausencia de timo o defecto en el desarrollo tímico. Por lo tanto, cuando en este paciente con la inmunodeficiencia combinada severa vamos a cuantificar sus poblaciones de linfocitos, la población CD3 está nula o ausente. En general pueden estar los CD19, que son los B normales, y los CD56 normales, porque no se afecta la producción de natural killer. Fundamentalmente están, como es el timo, el órgano afectado, es la producción de linfocitos T maduros los que vamos a encontrar casi ausentes en este paciente. Lo demás, la producción de linfocitos B y natural killer van a estar normales y la inmunoglobulina van a estar normales o levemente disminuidas. ¿Sí? Pero bueno, este paciente no va a tener solamente afectado su sistema inmune, sino que va a tener otras particularidades que van a ser interesantes de analizar, y eso es lo que nos va a llevar justamente a pensar en el estado de inmunodeficiencias. Bien, sigamos. La otra situación que aparece es el punto 2. El punto 2 me marca como defecto el pasaje del estadio pre-B al B inmaduro, y una de las causas más frecuentes en esa condición es lo que llamamos agamaglobulinemia ligada al cromosoma X o enfermedad de Bruto. ¿De qué habla esta patología donde se afecta el pasaje de pre-B a linfocitos B inmaduros dentro de la médula ósea? Esta patología está asociada a una mutación en una enzima, la tirosina quinasa de Bruton. En general, las mutaciones afectan la señalización del receptor de las células B, y eso hace que los linfocitos B no puedan madurar más allá del estadio pre-B. Se forman, comienzan la maduración los linfocitos B, pero alcanzan únicamente el estadio pre-B y no pueden avanzar en ese siguiente proceso. ¿Qué vamos a encontrar en el sistema inmune del paciente? Obviamente, una ausencia o una marcada disminución de linfocitos B maduros en órganos linfoides secundarios. Estos pacientes van a tener menos de un 2% de linfocitos B maduros. Va a haber una ausencia total de todas las inmunoglobulinas, IgG, IgA o IgM. Todas las inmunoglobulinas van a estar afectadas, y en esta patología los linfocitos van a estar normales. Voy a tener cuantificación de linfocitos T y cuantificación de NK normales, por lo tanto, no va a ser una patología que afecte a la familia de los linfocitos, solo de los linfocitos T y NK, solo a la de los B. Ahora bien, cuando hablo de esta agamaglobulinemia ligada al cromosoma X, que es una enfermedad de origen genético, tengo que tener presente que existe una hipogamaglobulinemia transitoria de la infancia. ¿Qué es esta hipogamaglobulinemia transitoria de la infancia? Bueno, es una patología que también cursa con ausencia total de inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas del paciente están muy bajas, pero la diferencia en este trastorno son varias con el anterior, y la diferencia está en que sí tengo linfocitos B, al igual que T y natural killer. ¿Por qué se produce esta hipogamaglobulinemia transitoria?
En realidad es una inmunodeficiencia temporal que observamos en niños pequeños y en bebés, entre entre aproximadamente 5 y 24 meses. O sea, más o menos entre los 5 meses y los 2 años de vida. ¿Y por qué aparece esta inmunodeficiencia temporal? Generalmente aparece porque el niño tiene un sistema inmunitario inmaduro. Tarda en producir sus propias inmunoglobulinas después de que los anticuerpos maternos desaparecen. Ustedes piensen que cuando los niños nacen, en general, nacen con anticuerpos maternos, anticuerpos de tipo IgG que atraviesan placenta, y las IgG tienen una vida media de más o menos 3, 4, 5 meses en ese recién nacido. A partir del cuarto o quinto mes, esos anticuerpos maternos empiezan a desaparecer y en ese momento los chicos deberían formar sus propias inmunoglobulinas. Bueno, ¿qué pasa en algunos chicos? Ya sea por inmadurez propia, porque son chicos prematuros, chicos que tienen algún otro trastorno que afecta, por ejemplo, tienen un cuadro de desnutrición, tienen alguna otra patología de base. Hay chicos que no logran iniciar la producción de anticuerpos a partir de la desaparición de anticuerpos maternos. Es como que el sistema inmunitario aún está inmaduro. Esa formación de sus propios anticuerpos frente al encuentro con antígenos no se logra efectivizar y lo que observamos es que van a ser muy susceptibles, son chicos pequeños, como ven, esto aparece entre 5 y 24 meses, van a tener una elevada susceptibilidad a infecciones bacterianas recurrentes, a bronquitis, a infecciones de oídos, neumonía, infecciones de senos paranasales. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre la gamma-globulinemia ligada al cromosoma X, enfermedad de Bruton, y esta hipogamma-globulinemia transitoria de la infancia? Que esta segunda hipogamma-globulinemia transitoria es lo que su título dice, transitoria. Los chicos por sí solos o con alguna ayuda logran resolver esta inmadurez del sistema inmune y después empiezan a responder ya de manera adecuada frente a distintos agentes patógenos. Sobre todo se observan, podríamos decir de una forma fisiológica, en niños muy pequeños que tienen un sistema inmune inmaduro, y es un proceso reversible. A diferencia de la enfermedad de Bruton, que es una falla genética y es totalmente irreversible. En los dos hay ausencia de inmunoglobulina. ¿Cuál es la diferencia? Cuando mido linfocitos B en la enfermedad de Bruton, están ausentes en el paciente, y cuando mido linfocitos B en la hipogamaglobulinemia transitoria de la infancia, estos están presentes, pero tienen inmadurez como para activarse y producir anticuerpos. ¿Se ve la diferencia, chicos? Es bastante interesante acá, porque puede aparecer en mismas edades, midiendo anticuerpos nos pasa lo mismo, no vamos a tener anticuerpos, van a sufrir las mismas infecciones, pero una es reversible y otra es totalmente irreversible. Y nos damos cuenta por ahí cuando, además de medir anticuerpos, medimos poblaciones de linfocitos. Chicos, si por ahí hay alguna duda con lo que les estoy contando, yo lo que estoy haciendo es describiendo cada una de las afecciones que pueden provocar el defecto que muestra en la imagen que ustedes tenían en la guía de actividades, ¿sí? Bueno, esta enfermedad de Bruton es interesante conocerla porque, como ven, fundamentalmente afecta en este pasaje de pre-B a B inmaduro. Y como dije, al igual que la hipogamaglobulinemia transitoria de la infancia, aparecen las manifestaciones de esta patología eh, ligada al cromosoma X cuando los anticuerpos maternos declinan y los chicos pequeños no pueden producir sus propios anticuerpos. Eso es más o menos entre el cuarto y quinto mes de vida.
Hay enfermedades recurrentes, respiratorias, y como dije, lo marcado es la hipogamaglobulinemia y menos de 2% de linfocitos B. También se han demostrado, además de la ausencia de la quinasa, de la tirosinquinasa de Bruton, se han demostrado otros genes que pueden producir a gamma globulinemia, ¿sí? Pero bueno, en general, la que tiene mayor frecuencia es la gamma globulinemia asociada a la enfermedad de Bruton. Y el tratamiento en estos pacientes es la administración constante de inmunoglobulinas intravenosas o subcutáneas para que, como no pueden formar anticuerpos endógenos, reciban anticuerpos de tipo exógenos. ¿Sí? Bueno, a ver, continuemos. Vamos a avanzar un poco más. Vamos a meternos ahora en el punto 3 o el punto 4, donde ya estamos observando, digamos, manifestaciones que tienen que ver ya no con problemas en órganos linfoides primarios, sino que ya vamos a ir más que nada a afectaciones a nivel de órganos linfoides secundarios. Y lo primero que quiero describir sería el defecto que aparece fundamentalmente este es el defecto en la activación dependiente de T, acá, en el punto 3. El defecto es problemas en realizar el switch isotípico. Acá, cuando tengo que interaccionar linfocito B maduro activado con T helper folicular, bueno, acá hay procesos que afectan esta interacción y pueden provocar en esos defectos en la activación de linfocitos B dependiente de linfocitos T, pueden provocar una patología como es el síndrome de hipergamaglobulinemia M. Bueno, ¿cuál es el defecto fundamental en esta patología? Como dije, tenemos problemas en el switch isotípico. ¿Por qué? Es una enfermedad que en general aparece ligada al cromosoma X y cuando aparece ligada al cromosoma X, la mutación que muestran los pacientes son mutaciones en los genes que codifican tanto la proteína CD40 como el ligando para CD40. Ahora bien, repasemos. ¿Dónde aparecía la proteína CD40 y el ligando CD40? Si ustedes repasan, la proteína CD40 la expresaba un linfocito B que había recibido la primera señal de activación, un B2 que había recibido la primera señal de activación, y el ligando CD40 lo expresaba un linfocito T helper folicular. Entonces, o tengo mutada la proteína CD40 o tengo mutada el ligando para la proteína CD40. Cualquiera de las dos condiciones, ¿qué es lo que va a provocar? Un déficit en la segunda señal de activación de los B2. Y eso va a generar que en general los B2 no se puedan activar adecuadamente. ¿Sí? Entonces, esta condición genera una inadecuada activación de la segunda señal de los B2. También hay pacientes que tienen algo parecido, pero por mutaciones autosómicas recesivas. Por ejemplo, ¿se acuerdan la proteína A y D, que era la desaminasa, la citidina desaminasa inducida por activación? Si ustedes recuerdan, esta proteína la usábamos en el switch isotípico y en la hipermutación somática. Bueno, la ausencia de esto va a hacer que haya problemas en el cambio de isotipo y en la maduración de la afinidad, que es la hipermutación somática. Lo mismo que los defectos en esta enzima, la uracil DNG glucosilasa,
que también participa en el cambio de isotipo y en la hipermutación somática. ¿Qué va a pasar en este paciente? ¿Va a tener una segunda señal activadora defectuosa o va a tener problemas para llevar adelante la hipermutación somática y el switch isotípico? ¿Eso qué va a generar? Va a generar que se formen fundamentalmente linfocitos B, pero que solamente sean capaces de generar o secretar IgM. Vamos a medir la cantidad de linfocitos B y vamos a ver que los linfocitos B van a estar, los naive, los vírgenes van a estar aumentados, o sea, el problema no está en la formación de linfocitos B, el problema no está en el órgano linfoide primario que fabrica linfocitos B, pero vamos a encontrar que los linfocitos post-switch o switchados van a estar disminuidos. O sea, el problema está en cuando el linfocito B debe recibir la segunda señal de activación que le tiene que permitir que él haga la hipermutación somática y el switch isotípico. Entonces, ¿qué va a pasar? Él va a formar células plasmáticas secretoras de IgM, pero va a ser incapaz de formar células plasmáticas secretoras de algún otro tipo de anticuerpos. Entonces, la IgG y la IgA van a estar ausentes y las IgMs van a estar normales a muy altas. No va a haber problemas en la familia de linfocitos T y NK, que van a estar normales, y fundamentalmente vamos a tener un exceso de gamma globulinas del isotipo IgM. Ustedes saben que la IgM es una inmunoglobulina que tiene algunas propiedades como activar el complemento, neutralizar patógenos, pero frente a determinados patógenos en particular no va a tener demasiada eficacia como si lo puede tener una IgG, una IgA o quizás hasta inclusive una IgE. Bueno, ¿qué otra cosa podemos observar? También podemos tener defectos en la diferenciación de linfocitos B que pueden provocar una inmunodeficiencia variable común. Esta inmunodeficiencia variable común tiene una prevalencia de 1 cada 200.000 a 500.000 habitantes. Son, como ven, patologías muy raras. Aparece entre la segunda y tercera década de la vida, o sea, recién ahí nos empieza a llamar la atención una paciente que constantemente tiene procesos inflamatorios, que cuando los tiene graves, que hace neumonías a repetición, que siempre tiene diarrea. Nos llama la atención a esa altura. Y en esa paciente podemos encontrar algunos defectos en cuanto a mutaciones en particular. Como por ejemplo, mutaciones en el CD19. Recuerden que el CD19 era una de las proteínas correceptoras que acompañaban, al TCR en lo que significa, eh, en lo que significa la traducción de la señal y la activación de linfocitos B. También, digamos, podemos tener mutaciones en AICOS, en la citoquina BAF, podemos tener la mutación TACI. Todas son mutaciones que lo que nos van a provocar en general tiene que ver con defectos en la formación de células plasmáticas y defectos en la formación de linfocitos B de memoria. ¿Sí? El linfocito va a tener problemas para diferenciarse a linfocitos B de memoria y a células plasmáticas secretoras de anticuerpos. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en estos pacientes? Van a faltar células plasmáticas en órganos linfoides secundarios. Esto va a demostrar una falta de diferenciación hacia este subtipo de células y lo vamos a tener en general por defectos intrínsecos en el linfocito B, pero a veces puede pasar por problemas en los T helpers
foliculares, que son los que colaboran con los linfocitos B. ¿Qué vamos a encontrar en el sistema inmune del paciente? Vamos a encontrar de manera general una hipogamaglobulinemia. En general, todas las inmunoglobulinas van a estar bajas, aunque la IgM puede estar variable. Va a haber una respuesta deficiente a las vacunas, o sea, cuando yo vaya a medir anticuerpos vacunales en este paciente, no los va a tener. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que frente a una vacuna que se administró no va a responder. Y cuando hago el conteo de linfocitos, los voy a tener a todos normales, linfocitos T, NK y B. Usted va a decir, ¿los B están normales? Sí, están normales, pero el defecto está en su diferenciación a células de memoria y a células switcheadas. Los NAIB, los vírgenes, están normales, ¿sí? El problema son, no se forman células de memoria y no se forman células plasmáticas switcheadas que secreten distintos tipos de anticuerpos. A diferencia del caso anterior, esta hipergamma globulinemia de tipo IgM lo puedo encontrar en chicos más chiquitos y esta aparece recién en la segunda o tercera década de vida. Bueno, otra patología bastante interesante es la inmunodeficiencia selectiva solamente de IgA. Es bastante común esto. Como ven, 1 cada 200 a cada 1000 personas. Fíjense que es mucho más frecuente que la inmunodeficiencia anterior. Y lo que fundamentalmente observamos es que los pacientes que tienen esta inmunodeficiencia tienen o heredan ciertos locus HLA, ¿sí? Tienen mutaciones en algunos locus de tipo HLA. En general, la deficiencia selectiva de IgA es asintomática. A ver, pensemos, ¿en dónde funciona la IgA? Y la IgA funciona fundamentalmente más que nada, en mucosas, en la luz de las mucosas. Por lo tanto, ¿qué van a tener estos pacientes? Infecciones respiratorias recurrentes por bacterias encapsuladas, infecciones gastrointestinales, o sea, me está denotando la característica clínica del proceso, de alguna manera me está sugiriendo que la manifestación, que el déficit está en esos compartimentos, en la luz del tracto respiratorio, del tracto digestivo. Por eso puedo pensar en este déficit de IgA. Y el diagnóstico lo hacemos en general después del 4.º año de vida y luego de haber descartado todas las otras causas de hipogamaglobulinemia y defectos en linfocitos T. En general, lo que observamos en este tipo de patologías es directamente un bloqueo en la diferenciación de linfocitos B hacia la formación de células plasmáticas secretoras de IgA. Este es el bloqueo que fundamentalmente vamos a encontrar, ¿sí? Bueno, cuando le hacemos un laboratorio al paciente, ¿qué es lo que nos va a llamar la atención? Que el paciente tiene inmunoglobulinas, tiene IgG, tiene IgM, pero tiene valores muy bajos o directamente ausencia de inmunoglobulina A. Cuando cuantifico las poblaciones linfocitarias, voy a encontrar linfocitos T normales, voy a encontrar linfocitos B normales, natural killer normales, pero el único problema que encuentro es el déficit de IgA. Fíjense que con este laboratorio así de sencillo, con estas pocas determinaciones, ustedes ya pueden buscar un diagnóstico en este paciente. Como ven, siempre mirando el defecto del sistema inmune y lo que encuentro en el laboratorio,
yo puedo tener una idea precisa de por qué aparece la patología en este paciente. ¿Mm? Bueno, vamos a revisar ahora algún grupo de inmunodeficiencias que afectan fundamentalmente a la inmunidad innata. Una de las deficiencias que podemos encontrar de tipo inmunodeficiencias primarias en la inmunidad innata son deficiencias del sistema del complemento y directamente podemos encontrar deficiencias, como uno de los mecanismos más frecuentes, en factores C2, C3 y C4. Recuerden que en general son todos factores de síntesis hepática, pero acá no estoy hablando de una patología hepática secundaria y que me cause una inmunodeficiencia del complemento secundaria, que puede pasar. Yo puedo tener una hepatopatía y con eso tener una inmunodeficiencia secundaria del sistema del complemento. No es la cuestión a la cual estoy haciendo referencia. Acá lo que estoy diciendo es que directamente no tengo afectado algún gen y eso hace que haya ausencia de estos factores de crecimiento. De factores, perdón, factores de la coagulación, no factores de crecimiento, disculpen. ¿Cómo me doy cuenta de su deficiencia? Porque estos factores se pueden dosar en sangre. Yo puedo cuantificar al factor C2, C3 y C4 y de esa manera tengo una idea de justamente la presencia de esta inmunodeficiencia. También puedo tener deficiencia de otra proteína de origen hepático, que es la lectina unión manosa, que actúa como un RRP soluble y es importante para la activación de una de las vías en especial del sistema del complemento, que es la vía de las lectinas. ¿Sí? Bueno, entonces, si miramos un poquito nuestro laboratorio, podemos ver dónde está el problema. Si mido y, por ejemplo, el paciente tiene déficit de S2, fundamentalmente se me va a afectar todo lo que sea activación de la vía clásica del sistema del complemento. Esto va a hacer que todos los patógenos que estén marcados por anticuerpos no sean opsonizados, por ejemplo, por C3b, porque no se va a activar la vía clásica. Afectaría la fagocitosis de algunos patógenos en particular. Un déficit de C3 sería mucho más grave. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen un déficit de C3, directamente como el C3 forma parte de las tres vías, ninguna de las tres vías del sistema del complemento se podría activar. La otra posibilidad sería un déficit de C4. En el caso del déficit de C4, estaría afectada la vía de las lectinas y la vía clásica, porque necesitan C4 como proteína en su activación, y la deficiencia de MBL me afectaría fundamentalmente la vía de las lectinas. Entonces, a ver, esto es importante y puede ser una pregunta de examen. Si el paciente tiene una deficiencia inmunitaria del componente C3, ¿qué vías del sistema del complemento están afectadas? La clásica, la vía de las lectinas, la alterna, todas las vías. Si el paciente tiene un déficit de C2, ¿qué vías se afectan? La clásica solamente, la clásica y la alterna, la clásica y la vía de las lectinas. Bueno, esto es un poco para que lo piensen y lo analicen y ver un poco la importancia que tiene la presencia de estos elementos. Bueno, siguiendo un poco con defectos en la inmunidad innata, podemos hablar de defectos en los fagocitos, sobre todo un defecto que es bastante interesante, como lo es la deficiencia en la adhesión de leucocitos, patología llamada LAT. Esta patología puede cursar con tres expresiones diferentes. Tenemos la deficiencia LAT de tipo 1, la de tipo 2, la de tipo 3.
Y en general en todas estas deficiencias hay en particular una molécula de adhesión que está afectada o mutada. En el caso de la LAT de tipo 1, la deficiencia fundamentalmente es en la beta-2 integrina. Las integrinas, acuérdense que eran importantes y tienen acá en esta imagen, son importantes para la adhesión firme del leucocito al endotelio vascular, y ustedes saben que esa adhesión firme es fundamental para poder hacer la extravasación leucocitaria. ¿Qué va a pasar si tenemos este defecto? Y obviamente los leucocitos no van a poder extravasar y el paciente va a tener una deficiencia en la formación de un foco inflamatorio, lo que obviamente va a perjudicar la respuesta que pueda generar la inmunidad innata ante el ingreso inicial de un patógeno. El fenotipo de LAT de tipo 2 manifiesta como deficiencia la proteína PSGL1, que era, si ustedes recuerdan, una glucoproteína fundamental que estaba expresada en la membrana del leucocito y que servía para que el leucocito se una de manera reversible a las selectinas E y P que expresaba el endotelio vascular. ¿Se acuerdan que esa unión reversible entre esta proteína, que estaría deficiente en este tipo de patología, y las selectinas EIP, servía para el rodamiento de los leucocitos? Por lo tanto, acá el problema lo vamos a encontrar en ese caso. Y bueno, lo interesante en esto sería, si yo tengo un defecto en rodamiento, va a haber una extravasación o no de leucocitos. Y ustedes esto me lo podrían decir porque sabemos que este rodamiento es fundamental para dos cuestiones. ¿Para qué era fundamental el rodamiento? Habíamos dicho que era necesario para que el leucocito descienda su velocidad cuando iba circulando en la cercanía del endotelio vascular luego de su marginación debido a la vasodilatación y el aumento de la permeabilidad. Y la segunda cuestión tenía que ver con mientras rodaba, sus receptores podían interactuar con quimiosinas que estaban expresadas en el endotelio vascular, y esa interacción con quimiosina hacía que sus integrinas aumenten la afinidad por las moléculas de la superfamilia de la inmunoglobulina y le permita la adhesión firme. O sea, si no hay rodamiento, las integrinas no se activan y no va a haber tampoco adhesión firme. Entonces, fíjense todos estos elementos, cómo resultan importantes y cómo lo tienen que relacionar a las cosas que ustedes ya saben. ¿Sí? Bueno, el fenotipo 3 habla de una deficiencia en una proteína, KINLIN3, que afecta a todas las integrinas, ¿sí? Por lo tanto, estas integrinas no se van a activar y al no activarse, obviamente, no hay adhesión ni tampoco existe transmigración. ¿Estamos? Bueno, chicos, si tienen alguna pregunta, me dicen. ¿Está? ¿Hay alguna pregunta por ahí? Porque vamos ya yendo hacia el final digamos, de los mecanismos que estamos estudiando. ¿No hay preguntas? Bueno, continúo. Bien. Ustedes tenían una actividad 2 en la actividad optativa que decía, teniendo en cuenta el siguiente dibujo, ¿cómo afectaría la deficiencia de la enzima NAT fosfato reducido oxidasa en la funcionalidad del neutrófilo? Recuerden que esto no está solo en el neutrófilo, también lo tienen los macrófagos. Es una enzima citoplasmática que se asocia a los gránulos a partir del proceso de endocitosis o fagocitosis. Bueno, la pregunta dice cuáles son los defectos inmunitarios que darán como consecuencia de dicha deficiencia y frente a qué patógenos tendrán
mayor susceptibilidad. Como pueden observar, es una enzima que yo dije que se iba a asociar a la membrana de las vesículas endocíticas y su función era tomar oxígeno, transformarlos en primero anión superóxido y luego en peróxido de hidrógeno, para con eso aumentar la presión de radicales libres dentro de la vesícula endocítica. Pero además, el peróxido de hidrógeno que fabricaba esta NAD, fosfato reducido oxidasa, me servía como sustrato para otra enzima, ¿sí? Otra enzima que era la mieloperoxidasa, acá. El peróxido de hidrógeno me servía como sustrato para la mieloperoxidasa, que transformaba el peróxido de hidrógeno en un anión hipoclorito, que era mucho más lesivo que los radicales libres en sí y que era mucho más letal para los agentes patógenos. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, si no cuento con esta enzima, no puedo formar anión superóxido y peróxido de hidrógeno, y sin el peróxido de hidrógeno, la mieloperoxidasa no puede fabricar el hipoclorito o anión hipoclorito. ¿Cómo se llama el defecto que genera el déficit en esta enzima? Se denomina enfermedad granulomatosa crónica, la tienen los neutrófilos, los monocitos, los macrófagos, también los eosinófilos que tienen esta enzima. Y como dije, al no poder transformar oxígeno en radicales libres y al no aportar el peróxido de hidrógeno necesario para que la mieloperoxidasa forme el hipoclorito, lo que vamos a disminuir es la eficacia que va a tener ese fagocito para destruir eficazmente al microorganismo que ha fagocitado. ¿Sí? La consecuencia, ¿cuál va a ser? Va a fagocitar un patógeno, pero ese patógeno fagocitado no se va a morir adecuadamente. ¿Sí? No lo voy a poder destruir. Entonces, va a ser importante porque algunas infecciones bacterianas intracelulares van a persistir. Esto hace que frente a, sobre todo, bacterias y parásitos intracelulares, la infección persista y también puede generar infecciones micológicas recurrentes, porque la fagocitosis por parte de estos patógenos y su destrucción por parte de este mecanismo dependiente de oxígeno es importante en este tipo de infecciones. O sea, ¿qué es lo que estaría fundamentalmente afectado? El mecanismo dependiente de oxígeno como mecanismo de daño que producen los fagocitos. Se quedarían solamente con sus mecanismos independientes de oxígeno como para poder destruir al patógeno fagocitado. Bueno, para ir finalizando con las inmunodeficiencias primarias, nos quedan ver todavía alguna secundaria. Voy a hablar de síndrome por disregulación inmune. ¿Qué son los síndromes por disregulación inmune? Son un grupo de inmunodeficiencias primarias en donde lo que se afecta es la tolerancia inmune central o periférica. Escuchen lo que dije. Se afecta la tolerancia inmune central o periférica. Y el principal signo es manifestaciones autoinmunes o presencia de autoanticuerpos. O sea, esta inmunodeficiencia me lleva a la autoinmunidad. Hay dos síndromes que son los que aparecen con más frecuencia. Uno es el síndrome de inmunodesregulación, que cursa con poliendocrinopatía y enteropatía ligada al cromosoma X. Y lo que observamos fundamentalmente en este tipo de síndrome es la mutación en el FOXP3. Recuerden que la proteína FOXP3 era una proteína que favorecía la formación fundamentalmente de linfocitos T reguladores naturales
y la formación de linfocitos T reguladores que expresaban CTLA4 como mecanismo de regulación de linfocitos autorreactivos. ¿Qué es lo que voy a observar en este síndrome donde tengo mutado el FOXP3? Un aumento de enfermedades autoinmunes. O sea, yo voy a tener anticuerpos normales, voy a tener linfocitos normales, pero voy a tener enfermedades autoinmunes por la presencia de autoanticuerpos y o linfocitos autorreactivos, que no pudieron ser controlados adecuadamente por los linfocitos T reguladores, porque esto me va a causar un déficit en T reguladores naturales en particular. El otro síndrome es un síndrome autoinmune también de polindocrinopatía con candidiasis y displasia ectodérmica que se debe a la mutación del gen AIRE. Si ustedes recuerdan, el gen AIRE era un gen que en la médula tímica era fundamental para que las células de la médula tímica expresen antígenos periféricos y se haga una correcta selección negativa. Si yo tengo mutado el gen AIRE, la selección negativa de los linfocitos T no va a ser correcta y eso va a permitir la salida a sangre periférica de linfocitos autorreactivos que fundamentalmente van a ser los responsables de este síndrome con defectos en la tolerancia. Acá el defecto está en la tolerancia central. Bueno, también puedo encontrar, por ejemplo, mutaciones en el CD25, que es el receptor para interleuquina 2 que expresan los linfocitos FOXP3 positivos y les sirve para secuestrar la interleuquina 2 y evitar la proliferación de linfocitos autorreactivos. Esto es fundamental. También hay una mutación en un factor de traducción STAT5B que haría que por más que se exprese el receptor sea incapaz de unir adecuadamente a la interleuquina 2. También puedo tener la interleuquina 10 mutada o al receptor para la interleuquina 10 mutado. Recuerden que la interleuquina 10 era una citoquina antiinflamatoria de gran importancia a nivel periférica. Puedo tener mutaciones en el CTLA4, que era una proteína inhibitoria que favorecía la anergia, favorecía la supresión o la inactivación de linfocitos autorreactivos. Como ven, hay un montón de elementos que son importantes para formar una tolerancia central o periférica que si se encuentran mutados van a afectar a este proceso y van a provocar estos síndromes de disregulación inmune que cursan con presencia de linfocitos autorreactivos y autoanticuerpos. Bueno, para ir terminando, vamos a hablar de inmunodeficiencias secundarias. Para por ahí hacer la correlación, decimos que una inmunodeficiencia es considerada secundaria cuando yo tengo una patología de base que me causa una deficiencia en mi sistema inmune. Yo hoy dije, si tengo una hepatopatía, puedo tener déficit de proteínas del complemento. Las hepatopatías son consideradas inmunodeficiencias secundarias por esta condición. Sin embargo, yo no voy a hablar de las hepatopatías, sino que voy a hablar del SIDA como inmunodeficiencia secundaria. ¿Sí? Bueno, ¿quién es el agente etiológico del SIDA y por qué el SIDA es una inmunodeficiencia secundaria? Es una inmunodeficiencia secundaria porque el déficit en mi sistema inmune aparece secundariamente a la infección por un virus, el virus del HIV. Las personas que son infectadas con el virus del HIV pueden, y dije pueden, porque a veces no lo hacen, desarrollar una inmunodeficiencia secundaria denominada síndrome de inmunodeficiencia secundaria, reconocido con la sigla
SIDA. ¿Quién es el virus del HIV? Bueno, el virus del HIV es un virus que pertenece a la familia de los retrovirus. Esto significa que es un virus que se multiplica de forma muy lenta, tiene largos periodos de latencia cuando infecta nuestras células y, y se encuentra dentro de la familia lentivirus, justamente por esto que les acabo de eh, mencionar. Infectan células y su periodo de multiplicación dentro de las células es muy lento. Vamos a considerar un estado de SIDA cuando la infección por el virus del HIV genera que el recuento de linfocitos CD4 en un paciente sea menor a 200 milímetros cúbicos. Ya les voy a contar por qué el virus HIV afecta a este grupo particular de CD4. Y bueno, para poder decir que un paciente que está infectado por el virus del HIV desarrolló esta inmunodeficiencia secundaria, lo que tengo que encontrar en el laboratorio del paciente son menos de 200 linfocitos CD4 por milímetro cúbico de sangre. Esto lo hago por citometría de flujo, detecto la cantidad de linfocitos CD3 y que a la vez también tengan CD4 expresados en su membrana, y eso me va a servir como diagnóstico de este, además de demostrar la presencia de la infección por el virus del HIV, me va a ayudar a hacer el diagnóstico de esta inmunodeficiencia. Bueno, ¿qué característica tiene el virus? Como todo virus, tiene un genoma. El genoma que está en la zona del core tiene un genoma de tipo RNA. Junto con el genoma tiene una enzima que es la transcriptasa reversa, también tiene una enzima que se llama integrasa y una proteasa. Por fuera tenemos una cápside externa llamada matriz, esta que aparece acá, ¿sí? Una cápside externa llamada matriz, donde encontramos fundamentalmente una proteína, que es la proteína P17, que ya vamos a ver qué función tiene, y una envoltura, esta es la cápside externa o matriz, y la cápside o cápsula interna que está en contacto directo con el genoma y que tiene la proteína P24, que también es importante en el metabolismo del virus, que es esta que está acá. Por fuera tiene una envoltura, que es una bicapa lipídica, donde están expresadas algunas proteínas, como por ejemplo me interesa la glucoproteína 120, que está asociada y combinada con la glucoproteína 41. Entonces, todas estas proteínas que aparecen en la estructura viral van a resultar importantes a la hora del proceso infeccioso. ¿Por qué? Porque la glucoproteína 120 la usa el virus para poder unirse y reconocer a la célula que infecta. ¿Sí? ¿A quienes se une? A todas las células que expresen en su membrana CD4. Por su parte, la glucoproteína 41 va a interaccionar con estos receptores, que son receptores para quimiosinas, y le van a permitir la fusión de la membrana del virus a la membrana de la célula, y a través de la acción de esa glucoproteína 41 con estas receptores para quimiosinas que expresan en su membrana algunas células, el virus puede entrar. A partir de ahí, una vez que el virus está dentro, liberado dentro del citoplasma de mi célula, usando la transcriptasa reversa, transforma su RNA en DNA y con la integrasa integra el DNA viral al DNA de la célula infectada. Luego, con acción de la proteasa, va a ensamblar y madurar las proteínas que nuestras propias células sinteticen a partir del genoma viral, y de esa manera se van a formar nuevos viriones. La multiplicación, como dije, es muy lenta, y son todos estos elementos que tiene el virus los que le permite su proceso de multiplicación, proceso que ustedes lo van a estudiar fundamentalmente en microbiología. Ahora bien, como dije,
el virus, para poder invadir en una célula, tiene que reconocer fundamentalmente células que tengan expresada en su membrana la proteína CD4. Por lo tanto, el virus no puede infectar cualquier célula, solo las que expresan CD4 y también expresan los correceptores CCR5 y CXCR4, ¿sí? Como pueden observar acá. Estas dos moléculas van a tomar contacto con la glucoproteína, como dije, la 120 y la 41, y eso va a permitir, como ven, la internalización del virus y la infección de nuestras células. Ahora, ¿dónde están estos receptores? Por lo tanto, ¿a qué células puede infectar el virus del HIV? El principal blanco del virus del HIV son todos los linfocitos que tienen expresados en su membrana la proteína CD4. Sin embargo, se ha demostrado que algunos macrófagos, células dendríticas, tanto las convencionales como las plasmocitoides, y algunas células de microglia en el sistema nervioso pueden expresar estas proteínas, por lo tanto también van a ser blanco del virus del HIV. ¿Por qué les cuento cuáles son sus blancos? Porque ustedes después me van a tener que contar qué inmunodeficiencia esperan que exista, según los blancos de este virus en particular. Ahora bien, para el diagnóstico de inmunodeficiencia secundaria, SIDA, yo necesito demostrar que el virus del HIV infectó a una persona. Y después, con el recuento de CD4, voy a clasificar a la persona como infectada por el virus del HIV en estadio SIDA, porque no todos los infectados llegan a este estadio de evolución. Ahora, ¿cómo hago el diagnóstico del HIV? En general, el diagnóstico del HIV se hace por técnicas de ELISA, se puede hacer por un ELISA directo que busca antígeno, pero con más frecuencia se hace a través de un ELISA indirecto que busca anticuerpos, ¿sí? Anticuerpos contra las glucoproteínas marcadoras de la partícula viral. Bueno, en general, las técnicas de ELISAs son técnicas que tienen una muy buena sensibilidad, pero tienen menor especificidad. ¿Qué determina esta menor especificidad? Que son técnicas que cuando las realizamos pueden tener falsos positivos. ¿Qué significa eso? Que la técnica me va a dar positiva y puede ser que el paciente no tenga ese anticuerpo y tenga otro. Es por eso que en general, cuando hacemos el diagnóstico del HIV, para que el paciente sea diagnosticado como positivo, sigo una batería de determinaciones. Cualquier paciente que ante un primer ELISA resulta positivo frente al HIV es expuesto días después a una segunda determinación de ELISA, quizás buscando algún otro tipo de anticuerpo o con una técnica de mayor generación que tenga más especificidad. Y si el segundo ELISA me vuelve a dar positivo, la confirmación lo hago con la determinación directamente de carga viral en el paciente. Dos ELISAs positivos y la demostración de la presencia del virus por PCR, que nosotros denominamos carga viral, es lo que necesito para decir que una persona tiene un HIV positivo. Ahora, ¿todos los HIV positivos desarrollan SIDA? No. Bueno, para que se desarrolle SIDA, perdón, para ¿qué puede causar como inmunodeficiencia la infección por virus del HIV? ¿Por qué la infección por el virus del HIV me causa inmunodeficiencias? Bueno, sobre todo porque tiene una destrucción directa de linfocitos TCD4. No tengo T-helper 1, no tengo T-helper 2, no tengo T-helper 17, no tengo T-helper foliculares. Se me pueden afectar los T-helper reguladores, ya que van a morir por la lisis viral directa cuando el virus emerge de la célula infectada e infecta células vecinas, va a lisar las células, o porque el virus va a ser detectado, por ejemplo, por receptores que formen inflamosomas y generen
una piroptosis de la célula infectada a través del reconocimiento del virus por receptores intracelulares de la inmunidad innata. Vamos a tener una pérdida crónica de linfocitos TCD4 por esta destrucción constante, porque la infección es persistente y con el tiempo la médula ósea y el timo ya no van a poder reponer al ritmo en que el paciente pierde los linfocitos. Entonces, si yo le hiciera un hemograma a este paciente, voy a tener una leucopenia con una linfopenia. Y cuando a este paciente yo le haga una, se me fue el nombre, una citometría de flujo, voy a encontrar fundamentalmente disminuidos dentro de la batería de linfocitos T al grupo de linfocitos TCD4. Vamos a ver que el sistema inmune va a entrar en un estado de activación crónica. Esto va a alterar, a agotar a los linfocitos. También van a haber respuestas humorales adaptativas débiles porque van a estar afectados los T helper foliculares, como también puede infectar macrófagos, células dendríticas convencionales, células dendríticas foliculares, van a afectar distintos puntos de lo que es el sistema inmune y que me va a favorecer esta inmunodeficiencia. En general, la consecuencia cuando aparece SIDA es que el recuento de CD4 cae por debajo de 200 células por milímetro cúbico y aparece el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. ¿Qué caracteriza el síndrome de inmunodeficiencia adquirida? Más allá del laboratorio que les conté, recuento de CD4 por debajo de 200 células, déficit en inmunoglobulinas, leucopenia con linfopenia. ¿Qué otra cosa voy a encontrar? Infecciones oportunistas. Generalmente denomino infecciones oportunistas a las infecciones que no afectarían a una persona sana. Como el paciente que tiene SIDA no puede defenderse, microorganismos que en general a una persona sana no le causarían enfermedad, a esta persona lo enferman. Ejemplo, neumonías por Pneumocystis jirovenscis, candidiasis oral o esofágica por Candida albicans, diseminación de Toxoplasma gondii, diseminación de Mycobacterium tuberculosis, diseminación de citomegalovirus. También pueden aparecer algunas neoplasias asociadas, puede aparecer el sarcoma de Kaposi, que es fundamentalmente provocado por el virus del herpes humano de tipo 8. Como este virus se puede reproducir de manera indefinida, termina generando esta neoplasia. También pueden aparecer linfomas non-Hodgkin producidos por una proliferación de virus del herpes, cáncer cervical por otro tipo de herpes, HPV. Y por otro lado, vamos a tener también disregulación del sistema inmune. Van a haber aumento de citoquinas proinflamatorias, autoinmunidad, en algunos casos porque se pueden afectar T reguladores, va a haber agotamiento inmunológico generalizado, el paciente va a tener varias patologías a la vez, y como dije, en la mayoría de los casos, patologías que en una persona eh, inmunológicamente apta no aparecería. Bueno, repito, la inmunodeficiencia secundaria SIDA solo aparece en personas que tienen HIV, así que tengo que partir del diagnóstico de HIV. Y a partir de ahí, el diagnóstico de SIDA lo hago ¿cómo? Demostrando una leucopenia con una linfopenia y un recuento de CD4 menores a 200 células por milímetro cúbico en un paciente que está previamente diagnosticado de HIV, la presencia de infecciones oportunistas, neoplasias asociadas o la presencia de una desregulación inmune
baja cantidad en anticuerpos, presencia de enfermedades autoinmunes. Bueno, eso es lo que voy a usar para hacer este diagnóstico. ¿Estamos? Bueno, chicos, es un poco lo que traje para contarles sobre inmunodeficiencias. Es interesante que analicen estas inmunodeficiencias porque les hace volver a lo que ya aprendimos durante este año. Entonces, cabe preguntarnos, ¿por qué si el CTLA4 está mutado, voy a tener una inmunodeficiencia con aparición de enfermedades autoinmunes? ¿Por qué si el receptor para interleuquina 2 está mutado, voy a tener un déficit de linfocitos T? O, ¿por qué si tengo déficit en el CD40 ligando, puedo no tener una hipogamaglobulinemia? Bueno, todas estas preguntas tendrían que empezar a hacerse para repensar lo que ya aprendieron, para aplicarlas en la patología, porque es, chicos, lo que ustedes van a hacer el resto de su carrera, aplicar eso para hacer el diagnóstico en sus pacientes. Entonces, ver qué encuentro en el laboratorio, por qué en este déficit voy a encontrar esto en el laboratorio, correlacionar lo que ya saben. Fíjense que el laboratorio no sale de medir inmunoglobulinas totales y IgM, IgG, IgA, ver, cuantificar linfocitos CD4, cuantificar CD8, natural killer, linfocitos B, ver qué subtipos hay naives, si hay de memoria. En el caso de los linfocitos B, cuántos hay que han hecho el switch isotípico, ver respuestas a vacuna. No salgo de eso, que son pruebas bastante sencillas y que con eso yo puedo hacer en la mayor parte de los casos el diagnóstico de estas inmunopatologías. Bueno, chicos, no sé si tienen alguna pregunta en particular. Como pueden observar, la clase está armada en base al video del aula. Agregué solo lo del HIV, que es el caso clínico que tienen para la semana que viene en trabajos prácticos, como para ya tener una idea de esa inmunodeficiencia secundaria. Y el ABAS, la verdad, está muy bien desarrollado este tema, así que los invito a revisar esa bibliografía. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta para hacer. Si no hay preguntas, agradezco el acompañamiento en todas estas últimas clases de Zoom que implementamos. Espero que les haya servido, porque estos hubieran sido temas que no los hubiéramos podido desarrollar de manera tan precisa quizás en los encuentros presenciales. Entonces, estos encuentros Zoom nos ayudaron a tener más encuentros y a charlar un poco más, a revisar un poco más el material. Y bueno, espero que haya sido de utilidad, que no los haya aburrido, que haya servido para, por ahí cuando voy a ver el video, que me aclare algunas cuestiones, cuando vea la guía de actividades me aclare. Y bueno, que obviamente lo que siempre busqué, y creo que ustedes lo saben, fue acompañarlos de toda la manera posible para darle todo lo que tengo de mi parte para que ustedes puedan entender y aprender estas cuestiones. ¿Tá? Bueno, gracias. Muchas gracias, profe. Gracias, Excelente. profe. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Nos falta menos.